Taller de Letras y Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Medellín. Todos por la vida. Recuerden visitar nuestras redes sociales y utilizar el hashtag #FiestaLibro. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Charlas de la Tarde, un espacio que hemos diseñado para hablar sobre cine, política, periodismo, ciencia, fútbol, literatura, arte y poesía. En esta ocasión tendremos el conversatorio La llamada de la selva. Selvas y ríos conversan sobre saberes desconocidos por las ciudades contemporáneas. Webb Davis y Ciro Guerra conversan con Juan Fernando Merino. Webb Davis, West Vancouver, Canadá, 1953. Antropólogo, etnobotánico y documentalista. Autor de The Book of People of the World, A Guide to Cultures y El Río, la historia de viajes por el Amazonas que empieza en Medellín y que es, como lo dice el biólogo Edward Wilson, un viaje bella y meticulosamente escrito que capta como ningún otro la aventura de la etnografía. Además, en su último libro, Into the Silence, The Great War, Mallory and the Conquest of Everest, ganó en 2012 el premio Samuel Johnson de la BBC, uno de los más prestigiosos para obras de no ficción. Ciro Guerra, Río de Oro, Colombia, 1981. Cineasta colombiano, director de La sombra del caminante, Los viajes del viento y El abrazo de la serpiente, su última película. Sus producciones han sido aclamadas en festivales de todo el mundo, incluyendo Cannes, Río de Janeiro, Cartagena, Mar de Plata, Seúl, Guadalajara y La Habana. Cursó estudios de cine y televisión en la Universidad Nacional y también dirigió cortometrajes como Silencio, Alma e Intento. Sus películas se han caracterizado por la limpieza de sus guiones y la hermosura de los paisajes. Logran hacer de ellas algo táctil, transportan al espectador al escenario de sus historias. Juan Fernando Merino, Cali, 1954. Traductor, cuentista y periodista cultural. Ha trabajado para reconocidas casas editoriales latinoamericanas y españolas, traduciendo autores como Herman Melville, William Shakespeare, Daniel Defoe y Mark Twain, entre muchos otros. En su juventud, Merino fue mochilero y guía turístico, haciendo uso de sus conocimientos idiomáticos. Ha sido merecedor de varios premios de cuento en España y Colombia y de una beca nacional de novela. Vivió más de 30 años en Europa y Norteamérica y actualmente reside en Colombia. Webb Davis nos va a acompañar virtualmente, pues en estos momentos se encuentra en el norte de Canadá. Un aplauso para nuestros invitados. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, Wade, ¿nos escuchas? ¿No tenemos sonido de Wade? Bueno, mientras solucionamos esto, les voy a contar un poco cómo nació este conversatorio al que hoy asistimos. Wade, ¿nos escuchas? Sí, yo escucho todo, pero el señal es un poquito fregado, pero vamos a ver cómo está. Bueno, muy bien. Tuve el privilegio de traducir el más reciente libro de Wade, The Wayfinders, que traduje como la sabiduría ancestral, los guardianes de la sabiduría ancestral, que se va a presentar esta noche a las 8 en el Salón Humboldt. Y cuando estaba en el proceso, en el placer de traducir este libro tan rico, me enteré de que estaba finalizando la filmación Ciro del Abrazo de la Serpiente. Y al ver que uno de los protagonistas de la película de Ciro, Richard Evans Schulte, era el protagonista, uno de los protagonistas del libro anterior de Wade, El Río, pensé que sería una buena idea reunirnos los tres aquí en Medellín y hablar de esos dos proyectos tan diferentes, pero con una similitud tan poderosa. Lo propuse a Juan Luis Mejía, a Jessica de la Fiesta del Libro, lo acogieron con gran entusiasmo y esos eran los planes
acudir a esta llamada de la selva, pero resulta que Wade también recibió la llamada del Ártico y en el viaje a Groenlandia se retrasó un poco más de lo debido, por lo cual se retrasaron todos los planes. Pero de todos modos nos alegra tenerte aquí con nosotros y me gustaría que saludaras a esta que es de cierta manera tu segunda ciudad, Medellín. Bueno, muchas gracias. Estoy tan contento de estar con ustedes sobre ese milagro de tecnología y qué lástima que no pueda estar con ustedes en mi cuerpo, pero estoy allá en mi espíritu, claro, porque Medellín para mí es una ciudad de mi corazón, siempre estaba así. Y están también tan contento de estar con ustedes, porque cuando estuve en Medellín hace solamente unas como 6, 7 semanas, lo de esa película que es tan increíble, ¿no? Este Abrazo de Serpiente. Y me toca mucho, yo estuve allá con mi amigo Héctor Abad y estuve discutiendo esa película para horas y horas porque es tan como interesante, porque aparece como una imagen de Schultes mismo, ¿no? Y para mí me toca mucho esa película. Por eso estoy muy contento para estar con ustedes. Gracias por la invita. Bueno, cuando veníamos aquí hacia la fiesta también estuve conversando con Ciro y antes de hablar de este protagonista y más adelante de la escritura del libro y de la filmación de la película, quisiera que Ciro nos contara un poco sobre su lectura del libro de Wade. Bueno, hola Wade, un gusto volverte a ver. Sí, y felicidades, ¿no? Me encanta esa película. Bueno, pues realmente es importante aclarar que en la película es una película de ficción, entonces realmente lo que tomamos fue inspiración, pero realmente no nos interesa, no podíamos hacer un retrato, digamos, documental de estos personajes porque son personajes muy grandes, ¿no? O sea, son personajes inabarcables. Entonces, realmente lo que hicimos fue tomar inspiración de algunas ideas y creamos unos personajes de ficción basados en personajes reales, pero pues con las libertades que tiene la ficción y pues con la necesidad de tener, pues con las necesidades que tiene la ficción de tener más conflictos dramáticos y la ficción es una herramienta para organizar la realidad, ¿no? Para darle un sentido, para darle como algo que no lo tiene. La realidad es caótica, es desordenada y la ficción, digamos, es un poco el intento de darle un sentido, un orden para poderla entender, para poderla mirar desde afuera. Entonces, obviamente el texto de Wade y los textos de Richard Evans Schultes fueron guías muy impresionantes, pues. Es un mundo que es muy desconocido para nosotros los colombianos. Realmente estos libros son como nuestras principales guías para explorar este mundo, pero pues también yo los asumí no tanto como algo para basarme en ellos, sino como un punto de partida, ¿no? Como un punto de partida para empezar a crear algo nuevo a partir de ahí. Bueno, sí, un punto de partida, pero también diría yo que has capturado algo, algo esencial, porque Wade creyó ver algo de una persona que él sí conoció, que fue no solo su amigo, sino también su maestro. Entonces, algo esencial se ha preservado, por más que sea un personaje de ficción, ¿no crees, Wade? Sí, totalmente, porque claro que esa película no es un documentario, pero al mismo tiempo, y lo que es tan como interesante es como ese nivel metafórico, es un metáfora, es un símbolo de las ideas, de las posibilidades de una vida en la selva. Pero mire, al mismo tiempo, mire, la selva es duro. Y una vez yo estuve perdido en el monte entre el río Atrato y Panama City, la ciudad de Panamá, y con 3 muchachos en Bará y también con un periodista de Inglaterra. Estuvimos perdidos en el monte para 10 días sin comida. Y en ese tiempo uno se siente como un pedacito de azúcar sobre la lengua de un bestia, ¿no? Y empezando a dissolve, you know? Entonces, la película es claro que es una obra de ficción, pero al mismo tiempo es decir que
toca las cosas de la realidad de la vida en la selva, de vez en cuando, ¿no? Bueno, ¿y tu aproximación al Amazonas cómo se produjo? ¿Tú ya conocías el Amazonas o qué te llevó a esta película? No, realmente, pues yo venía de hacer dos películas en las que había trabajado con elementos muy conocidos para mí, como de mi vida, de tradición, de familia, de historia, como muchas cosas muy personales. Y yo lo que quería era hacer lo contrario, ¿no? Emprender un viaje a lo desconocido. Y entonces un amigo me sugirió que yo siempre he tenido un sueño de hacer una película en el Amazonas, pero pues obviamente como la mayoría de colombianos, el Amazonas es un territorio desconocido y misterioso para mí. Entonces, a través de la recomendación de un amigo, empecé a leer primero los diarios de Koch Greenberg y luego llegué al libro de Way del Río y luego llegué a los diarios de Richard. Y todo eso o sea, como que eso reveló un mundo nuevo ante mí, pero al mismo tiempo yo me sentí muy identificado con estos exploradores por algún motivo, ¿no? Con estos hombres que salían en busca de lo desconocido y que dejaban atrás su familia, su vida, su país, su cultura por muchos años para recorrer un territorio que no era conocido. Y yo de alguna manera sentí que eso se parecía un poco a hacer cine. Como que hacer una película es emprender un camino que uno no sabe a dónde lo va a llevar. Y es un camino igual de misterioso, igual de azaroso, igual lleno de riesgos y de peligros. Y yo establecí una conexión muy especial con estos personajes. Pero me interesó más también el hecho de que ellos en sus textos le daban una importancia muy fuerte a la voz de los indígenas, ¿no? A la voz de los indígenas colombianos. Y es una voz que realmente en Colombia no hemos escuchado lo suficiente. Y a mí me interesó traer esa voz al frente y darle como una importancia adicional en la película. Creo que Way podría decir mucho sobre esto de darle la voz a los indígenas o de reconocer la voz, y es precisamente uno de los temas con el que se inicia Los Guardianes del Saber Ancestral, su nueva obra. Quisiera que brevemente nos contaras algo del inicio de tu exploración en el Amazonas a esa edad tan joven y con Richard Schulte como mentor. Bueno, la cosa es que ese libro, más que todo, quiere ser que cada cultura tiene algo de ser y tenemos que escuchar a todas las culturas del mundo. Cada uno tiene su propio conocimiento, su propio derecho, su propio ideas que vale para toda la humanidad, ¿no? Y la cosa interesante en el Amazonas de Colombia es que es un sitio más importante de todo el Amazonas. Hay las culturas como todavía son tan profundo, ¿no? Y nosotros sabemos ahora que las culturas colombianos son casi los hijos, digamos, de las culturas antiguas del Amazonas durante el tiempo de Orellana en 1541, ¿no? Y entonces, la cosa interesante es que Schultes, por ejemplo, él siempre estaba en la selva como un estudiante y con el pensamiento la idea que los chamanes y la gente, los viejos, ellos fueron los profesores de él, ¿no? Él estaba allá para ayudar, no para ayudar, para aprender ese conocimiento profundo de la selva. Pero lo que me interesa en esta película es que es posible que la selva puede tocar la mente de un hombre de afuera, ¿no? Y, por ejemplo, una vez yo encontré en la selva colombiana un misionero norteamericano que me dijo que Henry Kissinger fue ¿cómo se dice? Second Coming of Christ, ¿no? La segunda venida de Jesucristo. Sí, sí. Y realmente había dos hombres en el mundo que tenían ese mismo pensamiento, Henry Kissinger y ese muchacho, pero la cosa es, la selva puede ser duro, pero al mismo tiempo es un jardín que tiene que tiene mucho valor, y hay gente allá que entiende ese jardín, y ellos tienen tantos conocimientos y tanto para enseñar nosotros sobre la vida en esa zona, ¿no? Bueno,
Ciro, tu estadía fue más breve que la de Wade, pero estoy seguro que muy intensa. Quisiera que nos contaras qué te tocó en particular, qué aprendiste, qué ha significado para ti esta experiencia filmando en la selva. Bueno, pues después de conocer los textos, los diarios y los textos en los que nos inspiramos, empezamos el viaje por la Amazonía, a recorrer, a ver qué, y pues obviamente nos encontramos con que la Amazonía hoy en día es bastante diferente, ¿no? O sea, ha cambiado mucho con respecto a la Amazonía que encontraron estos exploradores. Entonces sentimos la necesidad de que de alguna manera a través del cine podía existir ese recuerdo de esa Amazonía, de lo que fue. Y, y empezamos a indagar con las comunidades y pues un poco, pues lo primero fue decirles que queríamos hacer una película y que queríamos hacerla con ellos, ¿no? Con una participación activa de ellos. Y pues para ellos eso era muy importante, pues que ellos tuvieran, o sea, que no fuera un asunto simplemente de que llegan unos extranjeros a filmar y se van, sino que ellos hicieran parte de la película y tanto de la forma como el fondo que tiene la película, que trabajaran delante, detrás de las cámaras, y eso pues para nosotros era como lo ideal, lo que buscábamos, ¿no? Entonces encontramos mucha receptividad y gente muy abierta, y para ellos era un poco lo que nos decían, era que para ellos era importante porque era un poco la historia de sus abuelos, la historia de sus ancestros, lo que habían escuchado de las generaciones anteriores, lo que íbamos a recrear en la película. Entonces ellos se entusiasmaron mucho y se vincularon y nos dieron mucho de su conocimiento, pues que todavía sobrevive. Nos dieron tanto la guía física y espiritual para poder estar en la selva haciendo el menor impacto posible, ¿no? O sea, no destruyendo nada, no llegando como a imponer unas condiciones, sino tratando de hacer una película dentro de las condiciones de la selva. Entonces tuvimos la protección espiritual de un chamán del Pirá Paraná que estaba de visita, que realmente pues nos parece que funcionó muy bien porque realmente durante la película no tuvimos ningún inconveniente, ni ningún conflicto, ni ninguna enfermedad, ni ningún ataque, y realmente sentíamos que la selva nos estaba colaborando para hacer la película, y eso fue muy mágico. Pasaban cosas como que durante la preproducción veíamos que podía llover durante 50 horas seguidas, ¿no? Y si eso pasaba en el rodaje, eso era el fin. Pero durante el rodaje lo que pasaba era que hacíamos el corte de almuerzo a la 1 de la tarde, y empezaba a llover durante 1 hora, y paraba justo a tiempo para seguir filmando, y terminamos de rodar a las 6 de la tarde y se venía un aguacero increíble, pero nunca nos afectaba. O sea, como que siempre llovían o en los días de descanso, o sea, nunca, la primera vez que nos llovió durante el rodaje fue en la 5ª semana de rodaje, ya cerca del final del rodaje. Fue solo un día, pero fue un desastre. O sea, si eso hubiera pasado antes o hubiera pasado más tiempo, la película no se habría podido finalizar. Entonces nos sentimos o sea, era un reto hacer la película, era realmente un esfuerzo físico muy grande, pero sentíamos que había fuerzas un poco más grandes que nosotros ayudándonos a que la película se hiciera. Bueno, hubiera mencionado, entre los muchísimos temas, ha mencionado los chamanes. Quisiera que compartieras con nosotros un poco el significado o tu experiencia acerca de los chamanes en el Amazonas. Bueno, la cosa interesante es que es la manera, el sistema de salud, ¿no? Y para nosotros, por ejemplo, una enfermedad es una cosa un pathogen. Para ellos, para mantener la salud, hay que mantener un equilibrio humano de todos los niveles del cuerpo, de espíritu, de alma y todo. Y si tiene una enfermedad, hay que tratarlo a un nivel espiritual, y por eso hay que tomar algo para volar ese zona místico, ¿no? Y allá se puede pelear contra las cosas. Y la cosa interesante en todo eso es la manera a llegar allá son las plantas sagradas como ayahuasca.
Y la cosa interesante de ayahuasca que no es una planta, es una combinación, una preparación de varias plantas y es un formulario muy profundo que habla del conocimiento que tiene de la selva, ¿no? Y entonces, por eso el conocimiento de los chamanes es como el símbolo de la riqueza del pueblo indígena de Amazonas. Y una otra cosa muy importante es que la vida es dura en la selva y se puede ver en esa película, el trabajo es durísimo para obtener una obra así. Pero al mismo tiempo es importante dar cuenta que los grupos indígenas de Amazonas, más que todo, hace como 30 años estaban como casi muriendo, ¿no? Y después el gobierno de Colombia hizo algo muy importante abajo del presidente Vigilio Barco y con la ayuda de Martín van Hildebrand, que fue el jefe de asuntos indígenas. Ustedes pusieron al lado una inmenso terreno para los 57 grupos étnicos del Amazonas colombiano, una terreno así grande como toda Inglaterra y más. Y con la tierra, las culturas empezaron a aumentar, a cambiar, a revitalize. Fue como un milagro y Colombia, nosotros tenemos que dar mucha cuenta y muchas gracias, agradecidos a Colombia. No hay un otro país en el mundo que hizo algo así, ¿no? Y por eso las gente indígena del Amazonas colombiano ya están viviendo, aumentando y están listos para enseñar al mundo el conocimiento que tienen. Sí, tal vez una de las cosas que no apreciamos de nuestra historia, este giro que se dio con la ley de recuperación de tierras indígenas, que no solo se ve en el Amazonas, recientemente yo lo vi en los territorios del Cauca, donde se sienten tan orgullosos de que esa es su tierra, la preservan por medios pacíficos, ojalá, y si es necesario por otros medios, pero tienen un orgullo de esa tierra y yo creo que esa ley de tierra fue sumamente importante. Y mire, es importante notar que en Colombia hay unos cambios tan profundos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era joven, como viajando como un estudiante en Colombia en el año 74, y estoy viviendo con la gente en la Sierra Nevada de Santa Marta, como los arhuacos, los cogis, los huihuas y todo. Y en ese tiempo, 74, las familias de mis amigos en Bogotá siempre me preguntó por qué quiere vivir con la gente sucio. Imagínense, pero ahora, ¿qué pasó? Los últimos 5, 7 presidentes colombianos, el acto de todos fueron a la sierra para dar homenaje a los mamos de los hermanos mayores. Entonces, había en mi vida un cambio en Colombia tan profundo y por eso me quedo con mucha esperanza por el país. Qué bien, me alegra muchísimo. Ahora, eh, no solamente tienen en común estas dos obras, para mí ambas magníficas, como El abrazo de la serpiente y El río, que ocurren en el mismo sitio, sino que hay algo común o similar en la estructura que yo quisiera que cada cual me hablara de su caso, y es que se trata por lo menos de dos viajes. Por supuesto hay viajes metafóricos, pero sí se trata de dos viajes o dos viajeros en distintas épocas. En el caso de Río, cuando Wade con Timothy, su compañero, van allá enviados por Richard Schulte y empiezan a recorrer los mismos caminos y a ver muchas de las plantas y de cierta manera es un reencuentro en el tiempo. Mientras que en El abrazo de la serpiente hay también esos viajes en distintas épocas, en distintos tiempos, el del etnobotánico alemán y el etnobotánico estadounidense. Entonces yo quisiera, empezando por Ciro, que nos hablara de esos viajes paralelos y por qué escogiste esa estructura separada por décadas. Sí, pues para mí nosotros era importante que la película no estuviera contada en un tiempo lineal occidental como nosotros entendemos las historias, sino que de alguna manera
diera cuenta de esa otra forma de entender el tiempo que tienen las comunidades indígenas, que es muy diferente a la nuestra, y donde el tiempo no es simplemente una línea, sino que existe como una multiplicidad de momentos y donde las historias de alguna manera se entrecruzan y funcionan un poco como los ríos, ¿no? O sea, como estos ríos que se entrecruzan y van y vuelven sobre el uno sobre el otro. Es importante, pues para mí era muy importante sacar al espectador de la lógica en la que normalmente está acostumbrado a que se le cuenten las historias, abrirle la mente a otra lógica, una lógica donde una sola historia de vida puede ser contada a través de varias vidas, y es una lógica que es más cercana al mito, es una lógica que es más cercana a estas historias esenciales sobre las que se construye nuestra conciencia. Y en el caso tuyo, Wade, de la estructura del río en estos dos tiempos y están separados por décadas. Bueno, el título de mi libro fue como en inglés One River, y ese quiere decir no solamente el río Amazonas, pero mejor dicho, el río de conocimiento entre profesor y estudiante, padre, hijo, viejo, joven, y los dos ríos que por fin llegan al mismo punto, ¿no? Y la otra cosa es que Schultes fue un hombre tan increíble, tan excéntrico, ¿no? Pero tan fuerte. Y lo que él hizo fue tan increíble, ¿no? Él fue como el explorador más importante del siglo XX, ¿no? Y entonces, para ser con él, fue para tratar a hacer cualquier cosa, ¿no? Y él nunca, en 18 años estudiando con él, nosotros nunca tuvimos una conversación intelectual, no. Él fue un hombre de acción, ¿no? Y siempre él estaba diciendo cosas como, Wade, there is one river you must know. Hay un río que tiene que conocer, ¿no? El momento en que él dijo eso, uno tiene que ir, ¿no? Y ni importa si va a llegar en la confluencia del río como medio muerto, ¿no? Sin comida, sin nada, pero ni importa. Él fue como, he was like an avatar, fue como una, a prophet, un profeta. Sí, he was a dream weaver, he was el profesor último, ¿no? Porque él fue siempre él estaba sembrando los sueños en su corazón. Sí. Y Bueno, One River fue ese sentido de eso, ¿no? ¿quieres comentar algo? Sí, yo también quiero comentar pues que la influencia de estos encuentros que en la selva amazónica, de estos exploradores, del conocimiento que ellos transmitieron, cómo tuvo una influencia, cómo realmente transformó el mundo, ¿no? Cómo hoy en día el mundo es diferente que el mundo que ellos se encontraron al principio, ¿no? O sea, hace 100 años hablar de respetar otras culturas, de preservar conocimientos antiguos, de ver a las comunidades indígenas como dueños de conocimiento válido, o inclusive hablar de preservar el medio ambiente, eran ideas locas, eran ideas revolucionarias, ¿no? Y cómo hablan mucho, y lo escuché mucho tanto de comunidades indígenas también en el Amazonas, inclusive en México también, cómo ellos hablan de que realmente ellos se dieron cuenta de que a través de conocer a estos hombres, que había un conocimiento que ellos se pensaban que era para ellos, y que se dieron cuenta de que era un conocimiento que tenía que ser para todo el mundo. Y cómo el mundo está cambiando gracias a ese conocimiento. Algo que mencionó Wade también lo mencionó Ciro, del diferentes conceptos del tiempo, de la medición del tiempo, de cómo transcurre, que es algo que toca, por supuesto, Wade en su libro y en otro que estoy traduciendo ahora, When Languages Die, de cuando mueren las lenguas, creo que es de un científico conocido tuyo que ahonda mucho en eso y es algo muy interesante. Quisiera que nos contaras de la diferencia del concepto del tiempo en el occidente y entre muchas de estas tribus del Amazonas. Bueno, es que
En muchos grupos indígenas del mundo casi no existe un concepto de tiempo. Por ejemplo, en la civilización de Australia hay como a lo menos 670 idiomas y dialectos, pero en ninguno hay una palabra para pasado, presente o futuro o el tiempo, ¿no? Y también en Amazonas, como claro que había ideas del tiempo, pero más que todo el año fue como lo que estaba importante fue como el proceso de las frutas o los símbolos de la naturaleza, ¿no? And the natural world, el El mundo mundo natural. natural, fue como el fundación del concepto del tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo, como había, nosotros sabemos, por ejemplo, que los mitos y los creencias profundos son más que todo, son una forma, una plane para explicar cómo un pueblo puede vivir en los bosques de Amazonas. No, we now know that the mythologies of the Barasana, the Macuna, the Tanimucos are nothing more than a land management plan showing you how you can live in those forests. Sí, So the level of knowledge, has cambiado el inglés, ¿no? sí. Sí, no, disculpe. Bueno, regresemos entonces que la metodología no es nada más que... Estoy explicando que los mitos mismos no son solamente historias, son planes ecológicos, diciendo, por ejemplo, si hay un quebrada, no se puede pescar aquí. ¿Por qué? Porque a nivel biológico es importante por los pescados. Nosotros estamos tratando de entender a un nivel tan profundo el conocimiento que tiene la gente en el Amazonas. Y por eso podemos, en una manera, tenemos que dar agradecidos a gente como Martín Van Hildebrand, Stephen Hugh Jones y Christine Hugh Jones y todos los antropólogos colombianos que pasan tanto tiempo en la selva, en una manera que es difícil, como Schultes, como Kuchenberg. Ese señor fue tan importante. Imagínense, por ejemplo, en el tiempo de Schultes, ¿no? Cuando él encontró un grupo indígena, él fue como un estudiante de las plantas. Él llegó solamente para aprender. Y muchas veces él fue el único hombre de afuera que no estaban allá para robar la tierra, para explotar su trabajo, para molestar las niñas y todo, ¿no? Él fue solamente un botánico. Y por eso él tuvo una conexión con la gente indígena que fue muy, muy profundo, ¿no? Y también es verdad también para gente como Martin von Hildebrand, que todavía está trabajando en Amazonas, en Valpés. Y para mí son un hombre muy impresionante, Sí, importante. También que es algo que está presente en las dos obras, que no van a ver la parte exótica, es algo muy diferente, es una mirada más de algo valioso, se va a descubrir algo valioso, una planta, unos conocimientos, y en el caso tanto del río y tal vez más marcadamente en The Wayfinders o la sabiduría de los pueblos ancestrales, es que desde Occidente pensamos que tenemos mucho que enseñarle a esas personas ignorantes que no saben cómo construir un cohete, pero que tienen también mucho que enseñarnos. Entonces, empezando por Ciro, quisiera que nos contaras sobre esa mirada diferente, tan alejada de lo exótico que has tomado para la película. Sí, directamente la mirada, la visualidad de la película está inspirada directamente en las fotografías de estos exploradores, ¿no? Richard Evans fue un gran fotógrafo y sus imágenes son impresionantes, y las de Koch Grünberg también, ¿no? Son imágenes de fotografía muy básica, ¿no? Placa fotográfica, ¿no? Casi daguerrotipo. Y pues el Amazonas que tú ves ahí es un Amazonas que es completamente diferente
al que ves en el turismo, ¿no? Cosas así, no es un Amazonas que no tiene nada de exuberante o exótico, sino que es como un mundo que nos habla un mundo que nos habla desde otro lugar, ¿no? Como que un mundo desde el que este mundo se ve muy diferente. Y pues esa era la idea, pues llevar al espectador a ver el mundo, a ver este mundo de una manera diferente, ¿no? Y, y bueno, y cómo el cine al mismo tiempo es una herramienta de conocimiento y de difusión pero realmente pues una cosa que yo entendí muy profundamente durante el proceso de la película es que pues lo que nosotros hacemos es lo mismo que hace el que cuenta cuentos en La Maloca, ¿no? Y que es lo mismo que hacía el hombre de hace 30.000 años, ¿no? Que se reunía en las cavernas a reunir al pueblo y contar una historia, ¿no? De eso se trata el cine al final, es reunirnos alrededor de las luces y las sombras y contar una historia con eso. Solo que las herramientas son diferentes, pero como lo básico, lo fundamental, es algo que es inherente a toda la humanidad. Y en tu caso, Wade, más concretamente en la sabiduría de los pueblos ancestrales, ¿qué enseñanza o qué quieres explicar que la gente debe aprender de aquellos pueblos que se consideran rudimentarios o atrasados? Bueno, yo creo que la cosa más increíble de las ciencias de esa época viene del mundo de genéticos. Y nosotros sabemos que nosotros somos todos hermanos, y no un nivel de los coyances hippie. I mean, los estudios the genetic endowment of humanity is a continuum. Perdón, los estudios de genética que demuestran Sí. que venimos del mismo origen. Sí, permíteme hablar en inglés por un momento, porque Listo, es muy importante. Bueno, sí, Es que the greatest revelation of our lives has been the fact that the realization that we're all cut from the same genetic cloth. el gran descubrimiento reciente es que se ha quedado en evidencia que todos venimos del mismo grupo genético. Race has been exposed as a fiction. We are all descendants of a handful of people who walked out of Africa 60,000 years ago. Las diferencias raciales son una ficción, somos todos descendientes de aquella gente que caminó por el África hace tantos miles de años. And what this means is that every human culture shares the same genius. Lo que esto significa es que todas las culturas humanas comparten los mismos genes. And whether that genius is placed into technological wizardry or placed into the challenge of understanding the threads of memory inherent in a myth is simply a matter of choice and cultural adaptation. ¿Sí? Y ya sea que se apliquen estos genes para transformaciones técnicas o para avances científicos o que se apliquen para la supervivencia o a otros niveles, son los mismos genes. So there really is no progression in the affairs of culture. That old 19th century idea that we went from the savage to the barbarian to the civilized of the Strand in London has been utterly exposed by modern science and shown to be an Perdona un momento. Sí, entonces, que sé que te entusiasmas, pero bueno, que entonces que verdaderamente es una ficción aquello del progreso de la cultura, porque realmente aquel mito de que se pasó de los salvajes a los bárbaros, al hombre moderno, ya esto ha estado completamente desbancado por los descubrimientos recientes. It's like the idea that clergymen had in the 19th century that the earth was 6,000 years old. It's simply wrong. Sí, es como cuando se creía en el siglo XIX que el mundo tenía 6.000 años, es algo completamente falso. Igual ha ocurrido con esto de los diferentes genes que crean las razas. And what this really means is that the other peoples of the world aren't failed attempts at being modern or failed attempts at being us. Every culture is a unique answer to a fundamental question. What does it mean to be human and alive? And when the peoples of the world answer that question, they do so in 7,000 different languages. Y entonces, esto significa que aquellas personas que no son como nosotros, no quiere decir que hayan fallado en adaptarse al mundo moderno, que sean casos fallidos, sino que simplemente están respondiendo la misma pregunta básica a su manera, que es ¿qué significa ser humano y qué significa estar vivo? Y lo están haciendo en 7.000 lenguas diferentes. Y por eso yo digo que cada cultura tiene algo a enseñar a todos.
y todos tienen algo para aprender de cada cultura. Bien. Ahora, excelente. También ya para hablar de la parte de la estructura y de las elecciones narrativas, en el caso de Wade, el libro El río se lee casi como una novela, y en el caso de la película de Ciro ha hecho una elección que a mí me parece sorprendente, que es la de filmar en blanco y negro. Quisiera que en tu Sí. caso nos contaras por qué esta elección, Ciro. Bueno, pues después de conocer y de estudiar el trabajo de los exploradores y de ver sus imágenes, pues yo tenía la sensación de que la película no podía ser de otra forma. Y reflexioné mucho y di muchas vueltas, pero realmente no había otra forma de hacer la película. Si la película se hubiera hecho en color, sería otra película completamente distinta a la que viste. Sí. ¿Cómo lo racionalizo? Yo podría hablarte 2 horas de por qué, porque No, son muchas razones, ¿no? Una razón que se me viene a la cabeza es que en el blanco y negro estas literalmente se vuelven del mismo material el ser humano y el mundo, ¿no? No existe la diferencia que el color nos plantea, que la naturaleza es verde y el ser humano es de otro color. No, para nada. No existe esa diferencia. Pero esa es una razón. Otra razón es que me gusta la idea de que existe una percepción limitada del mundo, ¿no? Que es una idea que muchas de estas culturas tienen, de que si vemos el mundo solo con nuestros ojos y nuestros oídos, estamos perdiéndonos de mucho de lo que es el mundo, ¿no? Porque hay gran parte del mundo que no podemos percibir, ¿no? Entonces, cuando esa percepción se abre, genera un choque, ¿no? Genera una ruptura. Bueno, pues no sé, o sea, hay tantas razones realmente, o sea, pero es una decisión que es tan grande, que afecta tanto toda la percepción de la película, que la verdadera razón es que intuitivamente sentía que no había otra forma de hacer la película. Sí, caso, yo Wade? sé, en acuerdo. Yo creo que una de las cosas más increíbles de esa película es la calidad del cinematismo. El cinematismo, ese negro y blanco fue perfecto porque fue como evocativo, como las fotos de ese hombre, ¿no? De Schultes. Se puede ver en las fotos de Schultes, de Cockburn. Es como una puerta para entrar a un mundo totalmente místico, distinto, de hace tantos siglos, cualquier cosa, pero el sentido de las fotos es en esa película. Eso me toca mucho. I love that about the film. I Me think encantó la it's película. fantastic. Fantástica. Y volviendo a tu libro, Wade, así como decía Ciro, que el tomar un solo aspecto habría reducido, en tu caso esto parecía ser una sola, o sea, una historia lineal, y sin embargo se puede leer casi como una novela, con distintos registros, con distintos tonos. ¿Fue una elección o fue algo que se fue dando en el proceso de escritura? Bueno, es que hay una historia sobre eso, porque Schultes, antes que se murió, bueno, yo fui un poquito nervioso, como cuando salió el libro, ¿no? Como el profesor grande que iba a decir sobre eso. Pero antes que se murió, el profesor Schultes siempre, bueno, la señora me dijo, siempre tenía una copia de ese libro al lado de su cama por noche. Y cuando no podía dormir, él se empezó a leer cualquier página, ¿no? Porque el libro fue como su vida. Y había, por ejemplo, hay unas técnicos puros de ficción, como diálogo, ¿no? Y one time, Schultes me dijo, Wade, ¿no crees que lo que me dijo señora verdad cuando encontramos en Bogotá en 1943? Mire, aquí está en ese libro. So she pointed, he pointed the dialogue I made up from my imagination, but my imagination had become his life, and his life had inspired my life. My life became his imagination, and my imagination brought back his world to him. Perdona, traduzco que, bueno, contaba que le preocupaba cuando salió el libro que le iba a parecer a su gran profesor. No solo le gustó mucho, sino que le contó la esposa Wade que lo mantenía en su mesa de noche y cuando no podía
dormir, lo empezaba a leer. Y llegó a apreciarlo tanto, ya estando muy mayor, que en alguna vez se encontró con él y dijo, güey, ¿te acuerdas de aquella señora que vimos en Bogotá? Y era algo de ficción que había puesto Weir en el libro. Entonces dice que de tal manera la vida de Schulte le había dado a imaginación a Weir para escribirlo, y a su vez lo que había creado esa vida se volvió para Schulte el recuerdo de su verdadera vida. Bueno, Ciro, hay algo, ya estamos acercándonos al momento de la participación del público, que espero que tengan muchas preguntas o comentarios. ¿Hay algo que quieras decirle a Weir antes de despedirnos? No, que eso que dices de la imaginación volviéndose real, yo lo siento todo el tiempo en el proceso de esta película y en el proceso con las comunidades, ¿no? Un chamán me dijo alguna vez que el mundo existe es cuando uno lo dice, ¿no? Las cosas existen cuando tú les pones el nombre, cuando las creas, ¿no? Y como la imaginación es una forma de crear el mundo tan válida como cualquier otra, ¿no? O sea, y yo al principio del proceso estaba muy apegado a los hechos, ¿no? A los hechos científicos y a la película. Pero luego lo que realmente me dio la clave para lo que tenía que contar fue la imaginación, y fue el sueño, y fue como la capacidad de volar y de desprenderse de cosas, ¿no? Entonces, creo cada vez más en eso, ¿no? En esa idea de que lo que imaginamos es tan real, y lo que soñamos es tan real como lo que podemos lo que podemos ver y lo que podemos tocar. Y eso fue algo que empecé a entender por primera vez leyendo tu libro, y pues realmente en el proceso de esta experiencia ha sido el proceso de ver cómo eso es así, y cómo gracias a eso el mundo se vuelve un lugar mucho más grande y mucho más lleno de posibilidades. Weir, ¿alguna palabra finales que quieras decir? Bueno, solamente disculpe mi castellano porque estoy recién llegado de un viaje enorme al norte de Canadá. Estoy muriendo de este sueño, pero no, es que yo quiero decir que yo creo que me encanta cómo es de esa película tratar de explicar en un nivel tan profundo los sentidos que nosotros tuvimos en cualquier momento cuando estamos en la selva. Yo creo que esa película es una obra tan importante, tan profundo, tan lindo, ¿no? Y mi felicidad es totalmente, y estoy tan contento para estar en ese momento contigo en ese programa, ¿no? Y la otra cosa es que yo tengo que dar mis agradecidos al pueblo colombiano, porque no, es increíble. Yo estaba viajando en Colombia, en todas partes de Colombia. Yo nunca tuve ningún problema, ningún contacto malo. Siempre el cariño del pueblo colombiano que me toca tanto. Y ese libro, más que todo, El Río, ojalá que es como al mismo tiempo una carta de amor para el país, pero más que todo un mapa de sueños para una generación nueva. Porque gracias a Dios, y ojalá va a llegar un día muy pronto en que todos los jóvenes colombianos puedan viajar en todas partes del país y con seguridad, con feliz y con un espíritu alto, abierto a todos los sueños colombianos. Me encanta su país. Colombia made my life possible, and in my heart, my loyalty to Colombia has no limits and no boundaries, and my heart is with Colombia at all times. En mi vida le debe mucho a Colombia. Gracias, Weir. Gracias, Ciro. Yo creo que realmente ha sido un privilegio para todos nosotros estar con dos grandes artistas y creadores, un gran cineasta, un gran antropólogo y un gran escritor, además de antropólogo, y más allá de todo esto, dos grandes seres humanos con una imaginación y una generosidad sin límites. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.
Perdón, para preguntas del público, comentario, ¿quién tiene los 1, 2. micrófonos? La fiesta del libro los invita a participar y a compartir con nuestros invitados. Por cuestiones de streaming, la transmisión que tenemos en estos momentos en nuestra página web, vamos a hacerla desde este lugar. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Ciro, del esbozo que hacía de las razones por las que eligió que fuera en blanco y negro, me pareció muy interesante. Qué bueno que nos pudieras ampliar 2 o 3 elementos más de estas razones, o 5. Gracias. Bueno, otra razón es que al quitar el color de la película, queríamos de alguna manera activar la imaginación del espectador. La selva nos dimos cuenta muy rápidamente que no la podíamos reproducir en todo su esplendor, en toda su variedad, en toda su diversidad, y realmente la manera en que uno se va relacionando con ella a medida que pasa más tiempo allí es cambiante. Entonces uno la ve siempre de diferentes colores, dependiendo del tiempo que esté ahí. Lo que preferimos dejarle esa idea al espectador. El espectador empieza a colocarle colores a la película, a imaginarse, y eso activa la imaginación del espectador. Y eso yo creo que es lo máximo que uno puede hacer en el cine, ¿no? Activar la imaginación del espectador, hasta tal punto de que hay gente que me ha dicho que ha visto colores en la película y me preguntan que si en tal escena había color, y yo digo, no, pues no hay color en ningún lado de la película, excepto en el momento en que hay color para los que la han visto. Y lo que más me ha sorprendido es que hay varias personas que se me han acercado a decirme a preguntar públicamente que cómo así que hay color si ellos no vieron ningún color en ninguna parte de la película. Y pues eso es muy sorprendente, pero luego pienso que así como hay gente que sueña en blanco y negro, hay gente que la percepción de los colores en la película se vuelve una cosa muy subjetiva. Y eso me gusta, pues me encanta. Pues lo ideal es que los espectadores sean lo más activos posibles en las películas que creamos. Otra interpretación muy bonita la dio Selnich Vivas en el conversatorio que tuvimos hace un par de semanas en la Universidad de Antioquia, y era que realmente la película sí tenía color, sino que todo el color de la película se había concentrado en el momento en que aparece. Entonces era como que había sido exprimido el color de la película solo para aparecer en el momento que tenía que aparecer, y en ese momento tenía toda la fuerza que si toda la película hubiera sido a color. Bueno, pues es una cosa que también está abierta a interpretación, a lo que cada quien perciba y a lo que cada quien le parezca, porque realmente las películas que hacemos son un poco para plantear un diálogo con el espectador. Hola, mi pregunta está relacionada en cuanto que tú hablas que vinculaste a la población de fondo y también en estructura, y que estuvieron ocupando como cargos detrás de las cámaras. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Realmente tuvieron cargos? ¿Les enseñaste del oficio? ¿O cómo fue? Y también, ¿cómo fue el proceso de mostrarles la película a ellos? Gracias. Bueno, entonces, en principio, el guión pasó, para nosotros era muy importante que la película se hablara en idioma indígena, y entonces eso implicaba que el guión tenía que pasar por las manos de ellos completamente. Durante ese proceso ellos trabajaron y reescribieron el guión y la historia, porque había cosas que yo no podía saber cómo hacer, y realmente todo lo que está en la película está filtrado por ellos, ¿no? O sea, está aprobado por ellos, y ellos no hubieran actuado, no hubieran aprobado que se hiciera algo con lo que no estuvieran a gusto, ¿no? Entonces toda la película de alguna manera está, y en ese proceso pues la película se reescribe y se transforma. Es tan sencillo como que hay cosas que son intraducibles, ¿no? Y pues para que nos hagamos una idea de lo diferentes que son los idiomas indígenas, entonces creo que en Yukuna, cuando hablas de la misma palabra que se utiliza para describir el amanecer, es la misma palabra que describe el órgano sexual femenino. En guanano, cuando hablas, no sé, la palabra amigo no existe, se habla de mi otro corazón. Cada idioma es una forma de entender el mundo diferente, y la película es una especie de puente para que entendamos, ¿no? Para que nos entendamos y dialoguemos. Entonces, tuvimos asesoría a todo nivel, desde
de la gente, y también, por ejemplo, la construcción de las cosas que tuvimos que construir para la película fue hecha por ellos, el vestuario fue hecha por ellos en el 90%. Por ejemplo, cada una de estas coronas que se utilizaron están curadas y están hechas a la manera como tiene que ser, porque no se puede hacer una corona simplemente como utilería, que era una idea que nosotros teníamos, pero no, realmente al utilizar determinadas plumas para hacer determinada corona, eso tiene un proceso. Ahora, una cosa que no hicimos y que sí fue de consenso con las comunidades es meter cosas reales en la película, o sea, cantos reales, ritos reales, plantas reales. Se decidió pasar todo eso a la ficción, entonces todos los nombres y las cosas están cambiadas porque realmente no, la película no es un documento etnográfico, la película es una ficción y estas cosas con las que, las cosas verdaderas son cosas sagradas, no son cosas que se puedan comunicar así nomás. Entonces, realmente, para nosotros lo importante era transmitir la idea de las cosas, más que no es como que te busques a tratar de hacer lo que hacen en la película exactamente, porque muchas de esas es una construcción ficticia hecha para proteger el conocimiento verdadero que solo está en manos de los que han atravesado ese proceso de llegar a ese conocimiento. Y eso fue una cosa que también fue solicitada por las comunidades. Entonces, cada equipo, tanto de escenografía como de arte, como de fotografía, como de todo, contaba con comunidades. Un artista del Baupés extraordinario cuyo nombre originario es Suke Waimahu, su nombre occidental es Donald, es realmente el pintor de la película. Cada cosa que hay pinta, todo se ve muy natural en la película, pero realmente hay un gran trabajo de pintura, de escenografía, y eso está liderado por un artista del Baupés. Bueno, no, pues y aparte del hecho de que pues hay una cantidad de actores delante que tuvieron un proceso de formación. Entonces realmente sí, si tú vas a contar el 100% de la gente que trabajó en el rodaje, pues yo creo que contarías con el 70% de la gente de población indígena. Y bueno, ya la experiencia de mostrarla, ya la hemos presentado en Puerto Inírida, que es donde se filmó un 20% de la película. Fue una experiencia muy emocionante muy emocional para todos, porque para ellos, en el momento en que aparecen los cerros de Mavecure, que son como su lugar espiritual por excelencia, en ese momento la gente la presentamos en un coliseo con 2.000 personas, se llenó completamente, porque obviamente no hay lugar para exhibir sin ella. En ese momento fue increíble, ¿no? La gente empezó a gritar, a aplaudir, sí, la sola emoción de ver eso, pues para ellos era muy especial. La presentamos en Leticia, con comunidades cercanas inclusive donde provienen un par de actores, y todos, pues una cosa muy particular es que nos agradecieron, un agradecimiento muy particular, y era que gracias por haber dicho lo que hicieron los misioneros acá. Y eso realmente es una cosa que es un tabú, de la que no se ha hablado allá, y pues realmente pues para las comunidades era como muy importante que ver que eso se contaba, porque así era como ellos lo recordaban. Y estamos preparando la presentación de la película en el Baupés. Queríamos hacerlo antes, pero la alcaldía del Baupés se comprometió a hacerlo y luego no salieron con nada. Entonces nos tocó gestionar apoyo por el otro lado, y en noviembre estaremos presentándole la película a la comunidad en el Baupés. Y la idea es que la película también se presente en comunidades en el Guaviare, en Arauca, pues va a tener un recorrido largo por las comunidades, pero pues eso a nivel logístico es bien complejo, pero entonces ya hay entidades que han dado un paso al frente y están colaborándonos para hacer eso. Buenas noches. Pues Ciro, quisiera preguntarte, nos has hablado de las imágenes fotográficas como referente de la realización, pero cuando vi la película no sé qué pensás o qué películas audiovisuales vistes para tratar el río Amazonas. Por ejemplo, para mí, aunque hace mucho vi Aguirre, La ira de Dios, vi muchas cosas en común de esta película, que es la única que he visto del Amazonas. No sé si vos, ¿de qué fuentes te nutriste para tratar la imagen en movimiento? Y lo segundo, para Ciro Guerra como director, ¿qué significa hacer cine ahora y antes del abrazo de la serpiente? Bueno, realmente para las películas anteriores que hice, sí tomaba muchísimas referencias, y como que trataba de ver muchas películas y de ver cosas. Para esta realmente me alejé de eso y me fui y traté de que la experiencia no se volviera una experiencia cinéfila, porque creo que el cine tiene que hablar de la vida,
y mucho del cine posmoderno habla es del mismo cine. Y pues creo que es más interesante para mí hablar de la vida que hablar del cine. Pero me parece que eso genera, obviamente se cuelan cosas de manera inconsciente. Obviamente está el referente de Herzog, que es un referente un poco pues complicado para mí porque pues realmente no es... Pues realmente cuando tú entras a conocer la historia del Amazonas, pues te cambia mucho la perspectiva, ¿no? Por ejemplo, una película como Fitzcarraldo, se te presenta este personaje como un soñador, un bohemio, pero cuando tú vas a ver, Fitzcarraldo fue uno de los caucheros más sanguinarios de la historia. Estamos hablando de un tipo que masacró cientos de miles de indígenas. O sea, toda la frontera de Perú y Brasil está dibujada en sangre por este personaje. Y entonces ahí te das cuenta que hay una mirada colonialista. O sea, que es una mirada que como estas comunidades no han tenido una voz para contar, entonces pues, se pasan esas cosas, ¿no? O sea, entonces eso para mí me cambió muchas perspectivas, muchas ideas sobre desde dónde se ha contado la historia y cómo era necesario contar la historia desde un punto nuevo. Entonces para mí esta película, más que ser un referente de Aguirre o el trabajo de Herzog, que respeto mucho y que admiro completamente, es un contraplano, digámoslo así, es una visión opuesta. Ahora, me parece muy interesante lo que la gente ve. Entonces la gente me ha dicho que ve Buñuel, que ve Kubrick, que ve Tarkovsky, que bueno, está bien, a mí eso dicen muchos cineastas a veces que bueno, que a mí ni se me habían ocurrido que podían estar ahí, pero me parece que el cine igual es un río también, ¿no? El cine también tiene una historia larga y como cada película es como una bifurcación, ¿no? Esto se lo escuché decir a Theo Angelopoulos, el gran cineasta griego. Él decía que realmente el cine era un río y ese río se nutría de todo tipo de corrientes, pero que a veces llegaban corrientes que renovaban completamente ese río. Pero que en la medida en que ese río estuviera siempre en movimiento, era que seguía vivo. Si se estancaba en algún momento o si se ponía solamente a girar sobre sí mismo, pues se podría. Y bueno, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué significa hacer cine antes y después de esta película? No sé, todavía estoy figurándome este proceso. Estoy aprendiendo de lo que la gente... Estamos en el proceso de entregarle la película al público y en ese proceso uno aprende mucho. Porque realmente cuando uno termina una película uno no sabe qué hizo. Entonces es como dialogando con la gente y con el público es que uno entiende más o menos qué... Y ese es el aprendizaje más importante para mí. Buenas noches. Mi pregunta es sobre la dirección de actores. Yo te quería preguntar hace rato sobre tu proceso como director de actores desde La sombra del caminante hasta este momento, porque para mí la dirección de actores es algo que no se enseña fácil, por lo menos, o no se aprende en una técnica, sino que como que nace con el director, digamos. Entonces, yo sé que es una pregunta un poquito difícil porque no creo que puedas metodologizar todo aquí en 5 minutos, pero esa es como la primera pregunta, que los personajes fueron lo que a mí más me gustó. Pues, ¿cómo convertiste 3 paisanos en estos 3 superpersonajes? Y la segunda pregunta, que es muy cortica, es ¿qué vas a hacer cuando te ganes el Oscar? Bueno. No, eso sí, la respuesta es muy fácil, no tengo ni idea. Eso está fuera del control de uno y mejor no hacerse ilusiones con ese tipo de cosas. Lo importante de ese tipo de premios y cosas es que ayudan a que la película sea más vista por más gente, o sea, que más gente se interese, que más gente la conozca. Y pues uno lo que siempre busca es que las películas le lleguen, o sea, es tanto trabajo hacerlas, es tanto tiempo, tanto esfuerzo de tanta gente que realmente el mayor premio que uno puede tener es que la película sea vista y sea vista por la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y si eso ayuda, pues bienvenido sea. Con respecto a la dirección de actores, pues bueno, pues para mí es realmente el proceso más difícil, pues para mí ha sido el proceso más difícil dentro de lo que es la dirección cinematográfica porque realmente la técnica es muy fácil de aprender, ¿no? El encuadre, sí, los movimientos, los cortes, todo eso es algo que digamos que se puede aprender, que lo puedes estudiar, que lo puedes saber, ¿sí? Así como estudias, es una ciencia y tiene algo de... pero la dirección de actores es un asunto mucho más complejo porque es un asunto humano completamente. Y yo siento que la dirección de actores es un proceso completamente personal. O sea, que solo puede venir de la voz personal de cada cineasta, nadie te puede enseñar a hacerlo. Entonces, por eso es que la mayoría de cursos de dirección de actores pues no
no te van a enseñar a hacerlo porque cada proceso es diferente. Yo lo que he aprendido es que cada actor es un mundo y uno lo que tiene que hacer es entrar a ese mundo y ver y aprender cómo llegar a un proceso conjuntos. Para mí lo fundamental está en la elección del actor. ¿Qué buscas en el actor? Entonces yo por lo menos en lo personal, yo decidí renunciar al proceso de casting, como se entiende profesionalmente, ¿no? Que es este proceso donde el actor llega y hace prepara una escena y la pone enfrente de un comité que lo mira y le dice sí, no. Me parece muy agresivo, me parece muy profesional. Y pues para mí esto no es un asunto profesional realmente, pues yo no me considero un profesional. Esto es un asunto humano y la relación que uno establece con un actor es una relación que para mí es tan importante como la que uno establece con un amigo, con una persona con la que uno va a crear algo conjunto. Es una persona con la que uno va a crear algo que debe ser lo más profundo y lo más verdadero posible y para eso hay que tener una relación humana verdadera. Entonces yo lo que busco en un actor es una cualidad humana que yo no me espere del personaje. O sea, tengo unas cualidades humanas que me imagino que el personaje debe tener y busco el actor que las tenga, pero lo que me hace decidirme por el actor es que haya una cualidad más que sea inesperada y que solo ese actor se la pueda dar al personaje. Que es normalmente un giro, normalmente es lo opuesto de lo que yo pensaba, pero cuando uno escoge. Hay muchísima intuición en ese proceso, es muy intuitivo. Cuando conocí a los actores, sobre todo a los actores indígenas, pues es un proceso como, no, en general con todos los actores, es simplemente un proceso muy parecido al de enamorarse. Porque cada célula de tu cuerpo te dice que ese personaje es, y tú no puedes explicar por qué, tú no puedes entender por qué. O sea, no hay una forma de racionalizarlo, así como no hay forma de racionalizar cuando uno se enamora. Simplemente es. Y uno lo que busca es esa magia, esa chispa y con la esperanza de que eso se transmita. Ya entrando al proceso de dirección de actores, pues no es lo mismo trabajar con actores profesionales que con actores no profesionales. Yo he trabajado con los dos y he hecho, digamos que el proceso. A los actores profesionales, pues el proceso es que ellos desaprendan todo lo que saben y que dejen de actuar. Y eso es muy difícil, porque al actor, por su naturaleza, le gusta actuar. Y eso es lo que más le gusta, entonces lo que le gusta es eso. Y entonces uno básicamente lo que tiene que decirles es que yo no quiero que actúe. Pues porque el actor cuando está actuando genera una... Pero eso viene de un lenguaje personal. El actor cuando está actuando le genera una sensación al espectador muy segura. O sea, el espectador se siente muy seguro porque es como que entra en un juego. Tú eres el policía, yo soy el ladrón, y bueno, y de eso se trata, ¿no? Y eso me parece que es una forma narrativa muy válida y me gusta mucho cuando funciona bien. Pero cuando uno trabaja con el no actor o con la dramaturgia del actor real, uno le está quitando esa seguridad al espectador. Entonces el espectador ya no se siente tan seguro de decir, entonces cuando el actor se enfurece ya no dice, no, es Champagne que está haciendo como que se pone bravo, o este es Robin Williams con este disfraz, que eso es una forma de protegerse, no, el actor está bien, el espectador siente que está viendo una verdad directa y eso lo desarma. Hay como algo desnudo ahí que lo hace todo, lo potencia mucho más. Entonces, lo que busco con los actores profesionales es llegar a esa verdad. Con los actores no profesionales es el proceso de cómo permitir que ellos lleguen a esa verdad a través de lo que conocen, de lo que son, de lo que tienen. Y lo que tienen es pues, una serie de cosas que nadie más tiene. Nadie en el mundo podía haber interpretado a los personajes indígenas de esta película. O sea, no. Yo hablé con mucha gente, no digamos que hice un proceso de casting, pero sí hablé con muchos ancianos, con muchos indígenas, con mucha gente, y realmente no encontré a nadie que pudiera hacer estos personajes más allá de estos actores. O sea, nadie con esas características existía en este proceso. ¿Eran ellos o eran ellos? Y todo mi cuerpo, toda mi alma me decía que eran ellos, entonces era como entrar a ver cómo iba a ser el proceso con ellos. Y a mí no me gusta pedirles, en el proceso de no actores, yo no soy me he dado cuenta que para mí lo importante es que ellos no se estén interpretando a sí mismos. ¿Sí? O sea, eso es un proceso que es válido, pero yo por lo personal prefiero que ellos interpreten algo que conocen. Pero cuando ellos están interpretando algo que conocen, pero que no es ellos mismos, el proceso es mucho menos doloroso para ellos y es mucho más, digamos, y pueden llegar a cosas mucho más sorprendentes, pero al mismo tiempo es lúdico y pueden entrar y salir de eso sin hacerse daño, pues digamos, no les genera esa sensación de estarse viendo a sí mismo, de estarse interpretando cosas de su vida, que puede ser muy, muy dura, pues, que puede ser emocionalmente muy, muy dura. A mí me gusta que el actor
de alguna manera lo disfrute y siente que esté jugando, pero al mismo tiempo haya una verdad ahí, que es una verdad que está dada por la forma en que coge la taza de café, que es una cosa que está dada por la forma en que parpadea, por la forma en que el agua de lluvia le escurre por el párpado. O sea, eso no puedo explicarlo, pero hay una verdad ahí que cuando yo la encuentro, solo está ahí, y siento que es una verdad que trasciende lo que se puede interpretar, lo que puede ser la actuación. Y el cine, digamos, tiene esa relación con la realidad, por naturaleza. Entonces, de eso se trata, pues, más o menos. Ahora, el proceso, pues, normalmente yo trabajo con gente que se dedique, trabajo con equipos, y el equipo normalmente me gusta armar armar un equipo de gente que los rodee y los proteja y los guíe. Entonces trabajo con gente como en esta película, el preparador de actores fue Andrés Barrientos, que es un proceso, es un proceso muy particular que se ha dado en Colombia, que viene de una escuela que fue formada por Juan Pablo Félix, que fue el que hizo la dirección de actores de Los Viajes del Viento, la preparación de actores, y Manolo Orjuela también es un preparador de actores con el que trabajo, y es un work in progress constante, un taller constante de lo que es la actuación para cine, que es que realmente esta viene siendo la primera vez que nos lo estamos preguntando en un proceso que abarca varias películas y que es un proceso largo, ¿no? Porque normalmente el actor era como un actor de teatro, un actor de televisión o un no actor, y se hacía para cada película. Pero realmente ahora se está dando un proceso de varias películas y de varias personas que están generando una pequeña teoría de cómo es la actuación específicamente para cine. Y Juan Pablo Félix, pues, es como el que más ha investigado sobre eso en profundidad en Colombia, pero bueno, es un tema de largo aliento y es un tema muy complejo, pues, o sea, no es un tema que pueda explicar aquí, ya. Bueno, podríamos seguir conversando indefinidamente con Ciro, como habríamos podido seguir conversando indefinidamente con Wey si estuviera todavía aquí. Se nos acaba el tiempo, tenemos solamente espacio para una breve pregunta y una sucinta respuesta. Yo creo que es muy corto porque es más o menos siguiendo la pregunta anterior, pero antes de eso te quería decir que estoy de acuerdo contigo. Creo que tu película ha creado un nuevo paradigma de cómo ver esa parte de Colombia, y me sentí muy orgulloso que hubiera sido por un colombiano, porque muchas de las películas del Amazonas han sido en realidad extranjeras. Te quería felicitar. Pero la pregunta era, yo quedé descrestado con el actor principal, el nativo, y quería preguntarte cómo lo conociste y cómo lo escogiste. ¿El joven o el mayor? El joven, sí, el joven. El más joven. Bueno, la historia de cómo llegamos a él es que nosotros se hizo un proceso inicial de que un equipo del equipo de dirección iba por las comunidades del Baupés, donde hicimos la mayoría del rodaje, y iba parando y les iba contando que íbamos a hacer una película, que si querían participar, y todo el mundo decía sí, claro que queremos. Entonces, que quienes quisieran estar en la película, que se les tomaba una foto para más o menos hacer un registro de cada comunidad. Y en una comunidad que queda a media hora de Mitú, que se llama Santa Marta Cachivera, la comunidad, Gustavo, que es el director de casting, pasó y les contó, y toda la comunidad estaba muy entusiasmada, todo el mundo le tomó fotos a todo el mundo, fue como un gran juego, y todo el mundo estaba muy feliz, pero hay un personaje que decía, no, yo no me tomo la foto. Y todo el mundo, todos los familiares y los amigos se tomaron la foto y le dijeron, no, pero es que nosotros ya nos tomamos la foto, usted ya tiene que tomársela. Y él dijo, no, yo no me la tomo, yo no me la tomo, yo no me la tomo. Pero los otros llegaron y le insistieron tanto, que él dijo, bueno, está bien, yo me tomo la foto, pero si me la tomo yo voy a ser el protagonista de esa película. Y cuando pues se tomó la foto y cuando la vimos, pues todos nos fuimos de para atrás, ¿no? Era este personaje que ven en la película, que es como pues para nosotros era como si hubiera reencarnado uno de estos personajes, de estos guerreros, chamanes, dioses de la antigüedad, que uno solo escuchaba en las historias, ¿no? Pero era él, con ese cuerpo increíble formado a punta de remo nomás, y de yuca, y de sembrar yuca. Él nunca ha pisado un gimnasio en su vida, y realmente pues era un personaje que estaba muy al margen, era un personaje que casi no hablaba ni siquiera español. Cuando lo trajimos a Bogotá para empezar un proceso de formación con él no sabía ni abrir la puerta del hotel. O sea, es un personaje que realmente provenía de un indígena, pero hasta los huesos, y muy orgulloso de serlo, y bueno, y con mucho entusiasmo él empezó a trabajar cuando le dijimos lo que queríamos hacer con él, y cuando
él fue el primero que dijo realmente esta es la historia de mi abuelo, esta es la historia que yo he escuchado siempre de mi abuelo, de lo que le pasó a él y de lo que era la vida en esa época. Entonces eso para mí, eso fue como la conexión que él estableció con la película. Y bueno, pues fue un proceso de preparación que no fue tan largo como yo esperaba, 3 meses, pero a pesar de que él no tenía ningún tipo de formación ni de teatro, ni de televisión, ni nada parecido, ni siquiera había visto cine, ellos tienen una cosa muy fuerte que es una tradición oral muy fuerte. Y esa tradición oral les permite escuchar, y escuchar de verdad. Y gente que escuche de verdad es muy poca en el mundo. Bueno, muchísimas gracias a Ciro, gracias a Wade por haber participado. Bueno, muchísimas gracias a Juan Fernando Merino también, a Ciro Guerra por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Recuerden visitar nuestras redes sociales y utilizar el hashtag #FiestaLibro. Para los interesados, en este mismo espacio, a las 7 de la noche, tendremos El sobreviviente de los tiempos, una conversación sobre el cuento, un poco de su historia, otro poco de su presente.